Buenos días, familia. El Señor les bendiga a todos en esta mañana. Feliz año a los que no había saludado desde el año pasado. Ni me acordaba que este es el primer domingo del año, pero gloria a Dios por su bondad con nosotros de concedernos un nuevo año y la oportunidad de estar aquí reunidos juntos como familia para escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en eso a continuación. Como pensamiento introductorio, recordarles cómo la voz de un médico tiene cierto poder en nuestro corazón, porque cuando un médico le dice al paciente, tienes que dejar de tomar Coca-Cola, eso se convierte en ley. Te vas a dañar un órgano, tienes que dejar de tomar café, tienes que dejar de comer tan alto en sal, tienes que dejar... Cuando los médicos nos hacen estas restricciones alimenticias, nunca lo hacen para dañarnos nuestra vida, ¿verdad? Como, estás muy feliz y te voy a quitar entonces todas las harinas. No, generalmente lo hacen por el cuidado que tienen de nuestro cuerpo. Y nos dan esta recomendación porque ven que hay un peligro inminente en que sigamos alimentándonos de cierta forma. Pero uno comienza a luchar en su corazón con que es muy rica, no lo puedo dejar, pero al mismo tiempo me va a hacer daño. Y si alguien es consciente del valor que tiene esa advertencia en su corazón para el cuidado de su propio cuerpo, él va a obedecer esa restricción con tal de no padecer el dolor de las complicaciones que trae el no seguir la advertencia del médico. Y es que esta advertencia muchas veces puede definir el tiempo de vida que te queda. Puede definir incluso entre tu vida o tu muerte. Puede definir si el resto de tu vida va a ser dolorosa o va a ser cómoda. Así que hoy vamos a escuchar una advertencia que Jesús le hizo a sus discípulos para ayudarles precisamente a que su peregrinaje en este mundo no sea doloroso a pesar de aquellas cosas que ellos iban a tener que enfrentar. Porque el dolor por causa de la fe es gozo, pero el dolor por causa de la desobediencia siempre es tristeza. Vamos a ir al capítulo 16 del Evangelio de Mateo y vamos a retomar la serie de enseñanzas que estábamos desarrollando en el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar meditando en los versículos del 1 hasta el versículo 12 como una unidad de pensamiento. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 12. Escuchemos entonces lo que el Señor tiene para hablar hoy a nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos y saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas se recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos.
Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es luz para nuestro camino. En este mundo oscuro sería imposible mantenernos en la senda de la justicia si no fuera por la lámpara que tú has provisto para nuestros pies. Tu palabra que es fiel, eficaz, firme, como roca inconmovible sostiene a los peregrinos que van rumbo hacia la Jerusalén celestial. Por eso te ruego que uses hoy tu santa palabra para perfeccionar a tus santos, para traer sabiduría del cielo a cada uno de tus hijos y para despertar a los que no creen y que puedan ver su condición delante de ti y conozcan que tú eres Dios, grande en misericordia, lento para la ira, fiel y lleno de gracia para aquellos que le temen. Ayuda al predicador a ser fiel a tus palabras y que hoy podamos entender lo que tú hoy, Señor, has hablado a tu pueblo por medio de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, el Evangelio de Mateo tiene como propósito presentar a los lectores a Jesús como el Rey prometido. Ese es el propósito de principio a fin. Que los lectores, especialmente aquellos lectores que pertenecían de entre los judíos, puedan ver cómo en Jesús se cumplen todas esas promesas mesiánicas hechas en el Antiguo Testamento de una manera perfecta. Es Dios cumpliendo sus promesas en aquel a quien la Biblia llama el Amén de Dios. Es decir, Mateo quiere que sus lectores entiendan que Dios sí cumple sus promesas y específicamente Él cumplió su promesa de redención enviándonos un Rey Salvador. Y este Rey comienza su ministerio en el Jordán siendo bautizado por Mateo. Pero aún desde allí, muchas personas miraban con sospecha si Jesús realmente era el cumplimiento de estas promesas. Por eso, a partir del capítulo 4 hasta donde vamos a ver a Jesús enseñando cosas que hizo que su audiencia se dividiera en dos bandos, los que creían y los que lo rechazaban, porque no había punto medio en la audiencia de Jesús. O creías en Él por lo que decía y hacía, o lo rechazabas con incredulidad. Eso siempre fue la respuesta. Y los últimos capítulos nos han mostrado este asunto una y otra vez, siendo los fariseos esos líderes, esos personajes que lideraban la resistencia en contra del ministerio de Jesús. Ellos eran los que tomaban la palabra y decían: tú eres un blasfemo, tú estás diciendo que tú eres Dios, lo cual no es verdad. Esto que tú estás enseñando no es realidad. Mira lo que permites en la vida de tus discípulos. Tú en realidad estás echando demonios por el poder del príncipe de los demonios. En realidad tú no vienes de Dios, sino de Satanás. Estaban haciendo acusaciones bastante fuertes en contra de Jesús. Pero como les digo, ellos solamente eran la cabeza del iceberg. Porque entre toda esa multitud que estaba siguiendo a Jesús, entre comillas, en su ministerio público, muchos eran los que estaban de acuerdo con los fariseos y simplemente querían observar el momento en que Jesús cayera en una trampa en su propia enseñanza o en su propia obra. Estaban buscando cualquier minucia de la cual pudieran tomar ellos para acusarlo y destruirlo. Su deseo no era simplemente exponer a un falso profeta, sino de destruir a Jesús, quien estaba diciendo que Él era el Mesías prometido. Y en esta parte de la narración vemos cómo Mateo nos ayuda a conocer de que hay dos tipos de incredulidad
entre los hombres que se acercan a Jesús o que escuchan a Jesús. Una es la incredulidad de los detractores de Jesús. La incredulidad de los detractores de Jesús. La gente que rechaza a Jesús lo rechaza por incredulidad. Esa es la raíz de su rechazo. Pero también hay una incredulidad que el texto nos muestra, que es una con la que los discípulos de Jesús, es decir, los que ya han decidido ser sus seguidores, van a estar luchando con esa incredulidad constantemente. Y el punto central entre ambos retratos de la incredulidad es una advertencia que Jesús hace en medio y que es el título de este sermón. Cuídense de la incredulidad. Cuídense de la incredulidad. Y vamos a conocer entonces lo que Jesús tiene que enseñarnos a nosotros acerca de cómo luchar, cómo cuidarnos de esa incredulidad que puede hacernos mucho daño. En primer lugar, vamos a conocer cuál es la incredulidad o en qué consiste, cómo se ve la incredulidad de los detractores de Jesús. Nuestro pasaje inicia con una explicación bien extraña. Quizás si tú es primera vez que escuchas un sermón de esta serie de sermones, no notarás algo que está sucediendo allí. En el versículo 1 dice: entonces los fariseos, ya sabemos quiénes son los fariseos, pero también dice los saduceos se acercaron juntos y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo. El texto abre con una alianza bastante extraña, por decirlo así, o bastante paradójica, porque estamos viendo dos grupos de líderes religiosos en la comunidad judía que, si tú no lo sabías, ellos no se gustaban entre ellos. Estaban completamente en desacuerdo en muchas de las cosas que creían y vivían. Es como si nosotros viésemos hoy dos bandos políticos o dos bandos radicalmente políticos, la extrema derecha y la extrema izquierda, poniéndose de acuerdo para lidiar con un enemigo en común que está poniendo en peligro sus intereses como políticos. Obviamente la casta política de nuestros países en Latinoamérica nos han dejado un concepto de la política como de corrupción, y es verdad. No hay escenario político en Latinoamérica que no esté plagado de corrupción, no contagiado, plagado de corrupción. Y en este momento es una unión extraña entre saduceos y fariseos. Algunas de las diferencias más importantes entre ambos grupos de líderes religiosos era que uno estaba compuesto de gente común y corriente, cualquiera, independientemente de su condición económica y social, podía ser parte de entre los fariseos. Sí, tenía que estudiar, tenía que conocer, tenía que esforzarse, como desarrollar una carrera, pero eso era posible para cualquier miembro de la comunidad judía. Y por lo general no era gente muy pudiente. Digo por lo general porque sí hay casos de fariseos que eran pudientes. Uno de ellos, José de Arimatea, que dio su tumba para que Jesús fuese enterrado allí. Era una persona acomodada económicamente. Pero una de las características de los saduceos es que eran como esa casta política entre los judíos. No, es difícil para nosotros entenderlo porque nosotros no vivimos en una sociedad teocéntrica. Es decir, para nosotros es común la democracia y entre todos elegimos nuestros gobernantes. Pero en la comunidad judía Dios era el centro y Dios era el que, entre comillas, en teoría debía poner reyes y quitarlos y ellos obedecer a ese rey. Pero al ser una comunidad así, organizada religiosamente, guiada por principios espirituales, muchos de los que hacían parte del liderazgo eran personas políticas, eran personas aristócratas, eran las personas más pudientes e influyentes de la sociedad judía.
No cualquiera hacía parte del grupo de los saduceos. Tenían que ser personas que tuvieran altos cargos en el templo, en el Sanedrín, en la comunidad, en la relación que ellos tenían con los romanos. Y ellos estaban dispuestos a hacer concesiones con los romanos con tal de mantener su puesto político, por decirlo de alguna manera. En el caso de los fariseos, ellos eran bastante conservadores, mientras que los saduceos eran más como los liberales, ¿no? Los que pueden hacer concesiones. Los fariseos eran más radicales, ellos no permitían ciertas cosas. En el caso de los saduceos, ellos no creían en los ángeles ni en la existencia de un mundo espiritual. Ellos eran materialistas en su filosofía, en su cosmovisión de la vida. Lo que existe es lo que ves y lo que puedes tocar. Mientras que los fariseos sí creían lo que la Escritura enseña acerca de los ángeles, los demonios y todo este mundo espiritual que es invisible para nosotros. Otra de las diferencias entre los fariseos y saduceos es que los fariseos creían en la resurrección final de los muertos, mientras que los saduceos no creían en eso. Incluso en el libro de Hechos se nos cuenta una anécdota del apóstol Pablo en el que él fue bastante sabio, ¿no? Astuto. Cuando lo iban a poner preso, lo estaban ahí juzgando, y entre los fariseos y saduceos querían acabar con Pablo, tal como lo hicieron con Jesús. Pero Pablo se la supo en ese momento porque él dijo, a mí me están queriendo atacar porque yo creo en la resurrección. Y obviamente decir, yo creo en la resurrección y me están atacando porque creo en la resurrección, dividió la audiencia enseguida. Y la gente se comenzó a discutir y a pelear entre ellos. Y eso hizo que Pablo pues tuviera ahí un respiro, al menos en su proceso de juicio. Pero fíjate que estas no eran diferencias pequeñas, eran diferencias importantes, pero llama la atención que ellos estaban dispuestos a hacer una concesión entre ambos bandos con tal de poder acabar con un enemigo en común que estaba poniendo en peligro su situación. Y este es Jesús. Ellos se acercan a Jesús y el texto nos dice que le piden una señal del cielo. Ahora, no es como que los fariseos vieron a Jesús hacer tantos milagros, porque vieron a Jesús hacer muchos milagros. Incluso hay evidencias históricas de que el milagro de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, algunos de los fariseos vieron eso. Pero a pesar de que vieron señales, milagros, testimonios, no de uno y de tres, sino de miles de personas acerca de lo que Jesús podía y estaba haciendo entre ellos durante su ministerio público, ellos no es que estaban muy convencidos diciendo, ¿sabes? Nos tiene como persuadidos este predicador de Nazaret. Vamos a ir con los saduceos y les vamos a decir, ¿ustedes qué opinan acerca de este predicador? Y que podamos tomar una decisión a ver si creemos que él es el Mesías o no. No, esa no era la posición de los fariseos. Ellos fueron y buscaron a los saduceos, a quienes Juan el Bautista dijo en el capítulo 4, generación o camada de víboras. Porque allí en el capítulo 4 no fueron los fariseos solamente a quienes se les llamó camada de víboras, a los saduceos también. Tenían a Juan el Bautista como un acusador común y ahora tienen a Jesús como un enemigo en común. Y ellos simplemente quieren hacer una alianza, dice el texto, para poner a prueba a Jesús. Pero no es una prueba para ver si creían en él, es una prueba para poder destruir a Jesús. Esa era su intención. Así que ellos querían probarle al público en general que Jesús era un falso profeta. Quizás cuando ellos estaban pensando en que Jesús hiciera una señal del cielo, a lo mejor le estaban tratando de generar una expectativa al pueblo como lo que Moisés hizo. Si tú eres un verdadero profeta, haz algo como lo que Moisés hizo. Moisés oró al Señor y descendió maná del cielo. Eso es una señal del cielo. O como lo que hizo Josué. Josué oró al Señor y en tiempos de Josué en el cielo los hombres pudieron ver la luna detenerse y el sol detenerse durante varias horas sin no moverse hasta que ellos pudieran vencer en batalla. Eso fue una increíble señal del cielo. O como hizo Elías, que en tiempos de los profetas de Baal
Pidió al Señor que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo y la gente, entre comillas, se volvió al Señor. Y digo entre comillas, hermanos, porque hay algo que la Biblia una y otra vez nos enseña acerca de las señales milagrosas. Ningún milagro, ninguna señal milagrosa hecha por los profetas tuvo el poder de salvar a nadie. A nadie. La gente que vio el Mar Rojo dividirse, unos días después estaban dudando y poniendo a Dios como falso por haberlos sacado y llevarlos a pasar trabajo en el desierto. Ellos seguían con un corazón duro, incrédulo. Usted conoce la historia de los 40 años en el desierto. Lo que realmente puede transformar un corazón es lo que Pablo llamó el poder de Dios para salvación. ¿Qué es eso? El Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es entonces lo único que puede salvar a una persona que no cree? Creer en el Evangelio. Ninguna señal milagrosa. Yo sé que usted conoce casos de personas que han venido a la iglesia porque su hijo o su hija estaba enferma y yo los he visto llorar diciendo, por favor, ora por mi hijo para que el Señor lo salve. Y ven a Dios salvar a sus hijos. Y cuando reciben el milagro, se van. No vuelven. No los veo aquí. No perseveran. Porque ningún milagro, así sea que Dios haya sanado a mi hijo, puede salvar a una persona. Solo la fe en el Evangelio puede salvar a una persona. Por eso Jesús, al responderles, públicamente los confronta. Fíjate las palabras del Señor. Pero Él les dijo, versículos 2 y 3, al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? La respuesta del Señor es magistral, porque Él les está diciendo en palabras más, palabras menos, yo mismo soy la señal que viene de los cielos. ¿No lo ven? ¿No ven el cumplimiento de los tiempos de Dios? ¿No lo están escuchando? Cuando Juan el Bautista dudó en su corazón en Mateo 11 y mandó a sus discípulos a preguntar, Jesús no le dijo, bueno, mira, explícale que en teología esto y aquello. Él le dijo, ve y dile a Juan cómo se siente el ambiente aquí hoy. Ciegos ven, sordos oyen, cojos andan. Y el Evangelio está siendo predicado. Eso era suficiente para que Juan entendiera si Él es el Mesías. Y era lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. ¿No lo ven? Ustedes cuando ven el clima, cómo se mueven las nubes alrededor de ustedes, porque esta es una forma en como ellos acostumbraban, como muchos de nosotros también acostumbramos a hacerlo. Si lo veo muy nublado, no lavo, obviamente. Y nadie va a decir, cuando ve el nubarrón venir desde el mar, truenos y cuestiones, no, hoy no llueve. Generalmente la gente se prepara para la lluvia. Y el que no lo haga, pues, o el que no crea que eso sea una señal suficiente, pues, caramba, tiene que ser muy ciego. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. La ceguera de ustedes es realmente increíble. No huelen la lluvia, la tierra mojada, no sienten las gotas. ¿No pueden ver cómo el cielo se dispuso ya y está lloviendo? ¿Acaso no lo sienten? No lo sienten. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender que el reino de los cielos estaba entre ellos, porque no querían creer que el reino de los cielos estaba entre ellos. ¿Sí ves la diferencia? No es que no pudieran ver, es que no querían ver. Por causa de su pecado, por causa de su incredulidad, como el apóstol Juan escribió, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Trata de pensar en esto. El verbo
encarnado entre nosotros. Dios mismo, el que te creó, el que te vio desde el vientre de tu madre, el que al principio de los cielos creó el sol, las estrellas, este planeta en el que vivimos fue creado por su mano. Y ese Dios está ahora caminando entre los hombres y no lo pudieron reconocer porque no quisieron reconocerlo. Por eso Jesús les dice, a manera de juicio, una generación perversa y adúltera busca señales. Y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dice el texto que dejándolos se fue. Quiero aprovechar esta escena particular para que tú entiendas en qué consiste la condenación de los seres humanos. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron tanto las tinieblas que no quisieron ir a la luz, porque no querían que sus obras fueran expuestas. Jesús estaba entre ellos, pero no quisieron creer en Él como el Rey Redentor prometido. Y lo que vino a causa de su incredulidad fue juicio de Dios. Yo quiero que tú nunca jamás olvides este concepto. El peor juicio que Dios le da a un ser humano vivo es abandonarlo en su incredulidad. El abandono de Dios es el peor juicio que un ser humano vivo puede recibir de parte del Señor. Jesús les dijo, no se les dará señal, y se fue. Se fue. Hay una señal que falta, la de Jonás, la verán, pero eso no los va a transformar. Y se fue y los dejó. Incluso a partir de este momento, Jesús no vuelve a interactuar con los fariseos a modo de tratar de persuadirlos. No, de aquí en adelante lo que Jesús va a pronunciar hacia los fariseos es juicio, 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 siempre. Y ellos no vieron más señales de Jesús. Jesús ahora se concentra a partir del capítulo 16 en adelante en sus discípulos, en instruirlos, en fortalecerlos, en preservarlos. Por eso, ante la incredulidad persistente de los fariseos, Jesús pronunció juicio para su propia incredulidad. Por cuanto no creen, los abandono en su incredulidad. Piensa en esto. Los fariseos y los saduceos tenían la escritura en su palabra. Yo podría decirte hoy, en palabras del apóstol Pablo, todos estamos ciegos. Nosotros, incluso los cristianos, en otro tiempo andábamos ciegos en este mundo, en profunda oscuridad por causa de nuestro pecado y de la obra del príncipe de los demonios, Satanás, el príncipe de este mundo que opera en los hijos de desobediencia. Y tú y yo, igual que el resto de la humanidad, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No teníamos otra expectativa más que cruda condenación eterna. Pero Dios, que es grande en misericordia, amó tanto a esta humanidad, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, envió a Cristo Jesús para redimirnos de nuestra condenación. Cuando hablo de redención, hablo de liberación, hacer libre al pecador de su culpa por el pecado, pero también del poder del pecado que lo condena. Por eso en la cruz Jesús murió para el perdón de los pecados y resucitó como garantía de vida eterna y de libertad eterna a todo aquel que pone su esperanza en Él. Cree en el Señor Jesús, cree que Él es tu Salvador y serás salvo hoy de esta generación perversa y adúltera en la que seguimos viviendo. Esas son buenas noticias. Esto es lo que te puede transformar de tu incredulidad.
Esto es lo que puede transformar tu corazón y darte salvación. Creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso te invito a que lo hagas hoy. No esperes más. Sigue a Jesús, entrégate a Él. Confía en su perdón y su salvación. Sin embargo, el texto no termina allí. Nos dice también que aquellos que estamos en Cristo por medio de la fe, los discípulos, seguimos batallando con la incredulidad. Y por eso nuestro pastor nos hace esta advertencia de cuidarnos mucho de la incredulidad con la que estamos batallando constantemente. Los discípulos, dice el texto, al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes y entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos. Jesús hace esto en la intimidad con sus discípulos. Él no les está diciendo públicamente: oigan ustedes discípulos. No, en la intimidad Él les dice: estén atentos, estén alertas, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Amados, esto es claro. Yo no sé si tú lo leíste ya, como debe de leerse, con detenimiento y pensando en cada palabra, pero está claro. Jesús hace uso de una parábola sencilla, sencillísima, sencilla. Cualquier persona puede entender esta parábola. Cualquier persona. Él dice que la resistencia incrédula de los fariseos y saduceos, que no son capaces de ver a Jesús como el glorioso Salvador que es, tiene un efecto similar al de la levadura en la masa en el corazón de ellos. Cuídense de esa incredulidad resistente. Así que la advertencia es clara: cuiden sus corazones de lo que creen acerca de mí. No se dejen influenciar de los fariseos y saduceos por su incredulidad. Sin embargo, los discípulos, de la misma manera que algunos de nosotros, no entendieron la enseñanza. Es extraño, pero no la entendieron. Y estaban haciendo exactamente lo que Jesús les estaba advirtiendo que no hicieran. Es como cuando tú le dices a tu hijo: no riegues eso, y el niño lo que hace es regarlo en su torpeza. Ellos discutían entre sí, dice el versículo 7, Él lo dice porque no tomamos los panes. Y fíjate el contexto, ellos estaban preocupados. El versículo 6 nos dice que versículo 5, los discípulos estaban preocupados porque no tomaron provisiones para el camino. ¿Y ahora qué van a comer? Imagínate, y Jesús nos está hablando de cuídense de la levadura. No tomamos provisiones. A lo mejor el maestro ya se dio cuenta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a comer los siguientes días? ¿Dónde vamos a conseguir dinero para nuestro sustento? Oh, cuántas veces hemos nosotros también caído en esa misma trampa de preocuparnos por lo que no tenemos. ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. Es como si ellos estuviesen diciendo: no tenemos dinero, y están con la persona más rica del mundo. Es como si estuviesen diciendo: no tenemos que alimentarnos, y viven con el dueño de la nevera. Caminan con Jesús mismo. ¿Con quién creen que están ellos caminando? Por eso Jesús les dice: hombres de poca fe. Jesús no los acusa por negligentes. ¿Cómo no van a traer pan, hombre? No, Él les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Y para que quede más claro, Jesús dice: todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000. Recuérdenme, ¿cuántas cestas se recogieron? ¿Quién sabe? 12 cestas llenas de pan. Luego dice: ni los 7 panes para los 4,000. ¿Y cuántas cestas se recogieron? ¿Ustedes qué le dirían al Señor?
7. O sea, comieron, se llenaron el estómago y sobraron cestas. ¿No entienden todavía? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? La preocupación de ustedes no deben ser la comida. Eso está resuelto. Yo los voy a sostener. Jesús nos confronta con la incredulidad con la que tú y yo todavía incluso batallamos hoy en día. ¿Cuántas veces Jesús no te ha sostenido? ¿Cuántas veces no te ha ayudado? ¿Cuántas veces no ha hecho que las cosas sobren para bien de tu alma? Y seguimos preocupados en nuestros corazones acerca de la provisión mientras caminamos en este mundo hacia el cielo. ¿Acaso no entienden que el que pudo alimentar las multitudes en el desierto 40 años fue el mismo que está delante de ellos? ¿Acaso no entienden que el que mandó hamburguesas de carne por medio de cuervos a Elías es el mismo que está delante de ellos? ¿Acaso no recuerdan que este que ha provisto alimento en un día para más de 9,000 personas es el mismo que está ahí con ellos? ¿Cuántas veces más tendría que Jesús hacer las cosas para que nosotros confiemos en Él? ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que creas en Él? Para que no dudes de su bondad. Hay una canción de Jonathan y Sara que se llama Te doy gracias, y al final la última estrofa dice una pregunta que he hecho en mi oración y que te invito a que la medites y la hagas también de tu oración, sobre todo en momentos de necesidad. Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades si a tu Hijo unigénito entregaste? ¿Qué más tiene Dios que hacer para que confíes en su cuidado? En que Él es un Dios bueno que tiene cuidado de ti. Confía en Él. Pero cuídense, dice el Señor, de la levadura de los fariseos. Entonces entendieron que Él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Cuál es la enseñanza de los fariseos y saduceos? Se resume en esta afirmación, que Jesús no es el Mesías. Esa es la enseñanza de los fariseos y saduceos. No estamos hablando de todo el compendio teológico de los fariseos y saduceos, porque ¿de qué les sirve conocer lo mínimo de la ley si no pueden discernir que el autor de la ley está delante de ellos? Por eso, de nada sirve la teología si no crees en Cristo, porque la teología te va a llevar a conocer a Jesús, y si no lo hace, entonces estás igual que los fariseos. Y esa incredulidad llevó a los fariseos a tener la osadía de decirle a Jesús: tú eres un charlatán. De decirle a Jesús: tú eres un hijo del diablo. Esa es la misma enseñanza que las generaciones adúlteras de nuestros días siguen recitando audiblemente a nuestros oídos, y que debemos cuidarnos de eso. Hoy el mundo sigue diciendo: Jesús es un mito. Jesús no es el Mesías. Jesús no es Dios. Todas las religiones son lo mismo. No, no son lo mismo. Déjame aclararte eso. Todas las religiones del mundo enseñan que tú te puedes salvar por tus propias obras. Todas, incluso el catolicismo romano. Pero solo el Evangelio de Jesucristo enseña que tú puedes ser salvo por la gracia de Dios. No por algo que tú hagas, sino creyendo en lo que Él hizo en la cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. Por favor, no escuches a personas que en su corazón están llenos de incredulidad. Oh, amados, ustedes no saben a cuánta gente he dejado yo de seguir en YouTube, que es la plataforma que más miro, porque dicen que son cristianos, enseñan teología apologética y no sé qué otras cosas,
pero no enseñan la verdad acerca de Jesús. Que saben muchas cosas de la teología, pero cuando viene el momento de creer en el Evangelio y de vivir por fe, eso no se ve. Es preferible tener a esa gente de lejos. Aquellos que dicen que son cristianos y no lo son, mejor tenlos de lejos, porque pueden ser una influencia negativa para ti. ¿De qué debes entonces más bien alimentarte? No te alimentes de esa levadura de incredulidad, aliméntate de la verdad de Dios. Mantén una relación viva con la palabra de Dios, con la Escritura, que es, en palabras de Jesús, la verdad que hace libre a las personas, la verdad que santifica a las personas, la verdad que guarda del engaño a las personas que siguen a Jesús. En este mundo oscuro que niega a Jesús, que odia a Jesús, la Escritura es el único alimento que te puede mantener firme creyendo eso. Así que hoy hemos escuchado a Jesús enseñarnos acerca de la forma de la incredulidad en el corazón de las personas. Por un lado están los que abrazan la incredulidad que niega a Jesús como el Señor, y al abrazar esa incredulidad en su corazón, abrazan su propia condenación. Y por otro lado está la incredulidad con la que los cristianos luchamos en nuestro caminar con Jesús. Y debemos cuidarnos de alimentar esa incredulidad escuchando a falsos maestros. Más bien debemos alimentarnos cada día de la verdad que nos lleva a conocer a Jesús, que nos lleva a experimentar su poder transformador, su poder redentor. Conocer a Jesús por medio de la Escritura, amados, es suficiente. No necesitas nada más. Si quieres vencer la incredulidad de tu corazón, aliméntate de Cristo, alimentándote de su palabra. Amén. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra, que es viva, eficaz, Señor. Para nosotros es fortaleza en medio de luchas, pruebas, amenazas, y cuando la incredulidad toca nuestra puerta, tu palabra siempre será una roca inconmovible. Tú mismo dices, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá como roca inconmovible. Y los que se aferran a esta roca permanecerán para siempre, porque en esta roca tu salvación es revelada, tu poder transformador es revelado. Así que ruego, Señor, que nos ayudes a no contaminarnos con las falsas doctrinas que el mundo y los falsos cristianos hablan, sino que nos alimentemos siempre, Señor, de esta palabra que nos sostiene, que podamos ser sabios en crecer, en sostenernos, aferrarnos en esta tu palabra, que es santa, pura, medicina para nuestros huesos. Te ruego por las personas que están aquí que quieren hacer una decisión en su corazón de creer en ti para salvación. Te ruego que abras sus ojos, que les ayudes a ver su condición y el amor de Dios en la mano extendida de Cristo para salvarlos y darles vida eterna, para perdonarlos y librarlos del poder del pecado y la condenación. Que hoy ellos puedan experimentar la salvación que viene de ti, Señor. Que se comprometan en una vida de arrepentimiento y fe. Que se comprometan a servirte y seguirte hasta el final de sus días, Señor, en este mundo. Gracias, Dios, por este tiempo que nos regalas como iglesia en Cristo Jesús. Amén.